Y llegamos al final, al último video de repaso sobre los temas de derecho penal de nuestra materia Introducción al Derecho. Si llegaste hasta acá, vamos con el último esfuerzo que ya terminamos. Nos restaba ver los artículos 120 y 130 del Código Penal. El artículo 120 es conocido como el delito de estupro. Se configura cuando se realiza el abuso sexual gravemente ultrajante y o con acceso carnal sobre una víctima de mayor de 13 años, menor de 16, pero el atacante obra sin violencia, sin intimidación, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima. El código nos dice que esto trae una pena de 3 años a 6 años de prisión, siempre y cuando no se configure otro delito peor. Como bien sabemos, estamos hablando de los agravantes. Los agravantes del estupro son los mismos agravantes del último párrafo del abuso sexual y llevan la pena de un mínimo de 6 años y a un máximo de 10 años de prisión. Es cuando haya un daño en la víctima, cuando sea cometido por familiares, por personal religioso o por personal docente, cuando el atacante sea portador del HIV o otro virus de transmisión sexual, cuando sea realizado por fuerzas de seguridad o cuando la víctima sea menor de 18 años y conviviente. Respecto a la víctima menor de 18 años y conviviente con el atacante, genera la singularidad de que si se logra probar la violencia va a tener una pena, y si no se logra probar la violencia y hay una especie de consentimientos pero aprovechamiento de la inmadurez sexual, va a tener una pena menor. Traigo a colación esto para remarcar la importancia de un juicio oral. Va a ser en ese proceso donde vamos a poder establecer si hubo presencia de violencia o si hubo aprovechamiento de la inmadurez sexual. Y esto va a radicar en la pena que se va a establecer. Y esto también va a repercutir en la estrategia de la defensa. También intentarán buscar la menor pena posible de su defendido, y esto es, por ejemplo, que su conducta entre dentro del delito de estupro y no del abuso sexual calificado. Ahí vemos una variación en la pena. Y por fin, llegamos al último artículo que vamos a analizar del Código Penal. El artículo 130 es conocido como rapto sexual. Significa sustraer o retener a una persona para menoscabar su integridad sexual. Seguramente les genere la duda sobre qué es menoscabar la integridad sexual de una persona. En este sentido, la doctrina es muy amplia, es decir, que hay muchos criterios sobre qué significa esto. Pero, en resumidas cuentas, podemos decir que significa afectar el normal desenvolvimiento sexual de una persona. Con esto, el legislador que estableció este artículo quiso remarcar la importancia de diferenciar el rapto sexual con el secuestro común. Y tiene que ver con que la acción de retención o sustracción indebida de la libertad de una persona es realizada con la finalidad de afectar la integridad sexual de la persona. Tiene fines sexuales y por lo tanto está dentro de los delitos contra la integridad sexual. En sus párrafos podemos ver que hay 3 tipos de situaciones distintas con 3 tipos de penas distintos. En el primer caso, cuando es realizado con consentimiento sobre una víctima menor de 16 años, la ley establece una pena de entre 6 meses y 2 años de prisión. En el segundo caso, sin distinción de edades, cuando es realizado con fuerza, intimidación o fraude, la ley establece una pena de 1 año a 4 años de prisión. Y en el último caso, cuando es realizado con fuerza, intimidación o fraude sobre una víctima menor de 13 años, la ley establece una pena de 2 años a 6 años de prisión. Pero no quería dejar pasar un nuevo artículo que habla sobre el famoso caso de grooming. Fue incluido en el 2013, está receptado en el 131 del Código Penal y establece la conducta de cuando un mayor chatea o habla mediante medios electrónicos con menores con fines sexuales. Como hay menores, no quedan dudas de que va a ser una acción pública, es decir, que se va a iniciar de oficio. Y la ley me establece una pena de entre 6 meses a 4 años de prisión. Bueno, con esto llegamos al fin del repaso sobre los temas de derecho penal. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido y espero que lo puedan utilizar para estudiar sobre todo.